esta situación que a veces nos pasa, ¿no? La ubicación relativa de la huerta, las necesidades de agua, la necesidad de la iluminación, la necesidad de un suelo, y así hincapié mucho en el tema de las semillas. Justo se cortó cuando estaba hablando del tema de las semillas, y se lo decía fundamentalmente que estamos en un periodo crítico, ¿no? Muchas veces desde muchos huerteros se han acostumbrado a recibir las semillas de ProHuerta durante muchísimo tiempo. Bueno, y este año, ya el año pasado nos pasó, ya pasó este año, las semillas no llegan, ¿no? De ahí que es necesario, bueno, también, ¿no? Pensar en los espacios que hacemos en nuestra huerta, y de hecho yo les voy a mostrar algunas fotos ahora, tener un espacio donde podamos justamente tener y producir a lo mejor nuestras propias semillas, ¿no? Como un espacio interesante para pensar juntos, ¿no? O sea, no pensar a lo mejor en la compra, ni pensar en la entrega que a lo mejor hace ProHuerta, sino bueno, desde nuestras propias posibilidades, tener presente la necesidad de ir generando espacios donde a lo mejor podamos producir, ¿no? Por lo menos una parte de las semillas que estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ahí aparece esta cuestión, ¿no? De pensar cuando empezamos en nuestra huerta del suelo, pensar claramente en el tema del agua, pensar en la luminosidad y pensar fundamentalmente en nuestro propio tiempo, en el tiempo que vamos a tener para poder dedicarle a la huerta y además el tiempo, como decíamos recién, propicio para poder, bueno, tomar en cuenta todos estos espacios que vamos a ir construyendo, ¿no? La huerta, los frutales, la producción a lo mejor de semillas. Yo digo dos cosas y después si podemos volver a la presentación, estoy intentando despacito y sin ponerme mal de volver a la computadora. Espacios interesantes para pensar juntos acá respecto a los principios fundamentales que buscamos en nuestra huerta, ¿no? De hace mucho tiempo promovemos la producción de huertas agroecológicas, ecológicas, orgánicas, en la cual, bueno, no solamente tratamos de no utilizar plaguicidas, insumos de síntesis, sabemos que muchas veces en nuestra huerta no se usan plaguicidas, pero a veces, bueno, vemos la utilización de algún herbicida, algún insecticida. En general estamos en contra, no solamente porque son productos que pueden afectar nuestra salud, sino también la salud del ecosistema. Y al mismo tiempo pensar que afectan a las bacterias, a los hongos del suelo, ¿no? Y que, bueno, siempre tenemos que buscar un equilibrio. De ahí esto de buscar producir de manera ecológica, ¿no? Respetando dos principios fundamentales, uno que es el de la diversidad biológica y otro que es el de la nutrición adecuada de los suelos, ¿no? Que son, fíjense, y yo espero en algún momento poder mostrarles la foto, los dos principios fundamentales dentro de las producciones ecológicas. Yo no sé si hay, Valeria, alguna pregunta en relación a esto que estamos diciendo ahora. Ahí yo hice Si hay una algo así pregunta. que quieran. Que era en relación a lo que estás diciendo, justo que yo estaba haciendo una pregunta en relación a lo que estás diciendo, que es el tema de, porque bueno, a mí me sucede en mi huerta con las hormigas que de la noche al otro día me comen todos los caracoles. ¿Qué opciones hay, digamos, para las plagas? Claro, ahí Flor dice lo mismo de los caracoles. ¿Qué opciones hay para las plagas que no sean, o sea, que sean ecológicas, digamos? Bueno, ahí justamente pensábamos en estos dos principios básicos de la agricultura orgánica y de la agroecología, que no son lo mismo, de estas huertas ecológicas que vamos buscando, ¿no? Nosotros lo que buscamos siempre es pensar en el equilibrio antes de pensar en qué le echamos, ¿no? O sea, siempre pensamos en dos principios fundamentales, ¿no? Uno es la generación de diversidad biológica, ¿no? Cómo ponemos diferentes plantas dentro de nuestra huerta, asociamos diferentes plantas dentro de nuestra huerta, justamente para potencializar, ¿no?
de las relaciones que en la huerta se dan, ¿no? Las relaciones que a lo mejor tienen que ver con la simbiosis, el comensalismo, cosas que a lo mejor escuchamos una vez en ecología. Por un lado eso, ¿no? Tratar de generar diversidad. Ahora vamos a ver fotos. Y por otro lado, el tema de una adecuada nutrición del suelo. La nutrición del suelo es fundamental. Esto como los seres humanos, ¿no? Una de las cuestiones básicas es pensar cómo nos alimentamos bien. Bueno, con el suelo es exactamente lo mismo, ¿no? Cómo podemos nutrir bien al suelo, cómo lo alimentamos bien, y esto implica no aplicar fertilizantes, sino justamente abonos. Ahora vamos a ver alguna foto de abonos, en los cuales podamos no solamente brindarle a la planta los nutrientes que necesitan, sino humus, ¿no? El humus es fundamental para que los suelos tengan una buena retención de agua, una buena aireación, una buena permeabilidad, ¿no? Digo, eso como una cuestión básica, ¿no? Antes de pensar que echamos. Y después sí, ¿no? Aparecen situaciones, tanto con las hormigas como con los caracoles, que yo siempre pienso que nos aparecen a todos. En mi huerta también hay caracoles, y lo saco y trato de dárselo a la gallina, ¿no? Pero tratamos siempre de generar una estrategia, ¿no? De hacerles la vida imposible, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las hormigas. Las hormigas justamente aparecen cuando nuestra huerta está desequilibrada, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, muchas veces cuando carpimos todo y ponemos nuestra huerta, o nos puede pasar en un jardín, ¿no? Ahí también está bueno pensar en la diversidad biológica. Si falla, digamos, si falla la nutrición de los suelos, la diversidad biológica, hay, ¿no?, estrategias para poder trabajar. Desde algunas muy comunes, que de hecho lo ponemos en práctica y se dan, ¿no? Hacer competir a las hormigas coloradas con las negras, el uso del arroz partido. Yo estoy usando mucho un producto que se llama tierra de diatomea, que son algas que coloco justamente en todo lo que es el camino de las hormigas, ¿no? La tierra de diatomea son restos de algas, ¿no? Parece como un talco blanquito, es muy abrasivo porque tiene mucho sílice, y lo pongo en la línea donde están las hormigas. Uso un preparado que es un cocimiento de las hojas del aguaribay, ¿no? El aguaribay por ahí lo conocen, el esquilus mole, el aguaribay, el gualeguay también se le dice, falso pimiento. Entonces, podemos tener una estrategia global. Y con los caracoles lo que hago, dos cuestiones para hacerle más la vida imposible. Una, si los caracoles en general se esconden, van donde hay mucha densidad de material verde, ¿no? En esta época aparecen mucho en los repollos, en las rúculas por ahí no tanto, aparecen mucho en la chicoria, aparecen en los plantines, y sobre todo ahora que yo les muestro unos plantines acá de tomate que tengo, aparecen también en los invernáculos, por ejemplo, devoran los plantines de repollo. En el caso de la huerta, lo que yo hago, y lo voy a mostrar ahora en algunas fotos, es tratar de hacer las huertas elevadas y poner de alguna manera tablones o pallets, ¿no? Porque justamente en la noche, cuando actúan los caracoles, al otro día buscan superficies lisas para estar durante el día, ¿no? Entonces muchas veces se ponen, si uno pusiera maderas o pudiera poner algún elemento, no puedo pensar en un elemento como puede ser radiografías o plásticos, durante el día van a esos lugares y lo sacamos y lo tiramos, después, si quieren, se lo dan de comer a las hormigas, a las gallinas, perdón. Entonces, hay distintas estrategias para las hormigas y para los caracoles, pero siempre pensando una lucha sin cuartel. En la adecuada nutrición de los suelos, que es fundamental, ¿no? Para poder pensar justamente en esta pelea cuerpo a cuerpo que muchas veces tenemos que dar, ¿no? Contra las gallinas. Yo me estoy poniendo nervioso porque estoy pudiendo engancharlo. Yo te hago una preguntita, Valeria. ¿Vos Sí. tenés la posibilidad de mandarme el link de la reunión por un mail? Sí. Yo te doy mi mail, así yo lo hago más rápido que tener que cargar todo. Si vos lo podés hacer, es mejor. Entonces yo sigo hablando acá y mientras tanto voy a la computadora. Mi mail es Javier, como suena, rapal@yahoo.com.ar. Javier, todo junto, @yahoo.com.ar. Entonces yo engancho ahí y ya
Dale. Ahí teníamos otra pregunta también que nos hacía Marcos. Y ya podemos ver algunas. Dale, que por ahí no sé si... fotitos. Si podemos, porque tenía que ver con lo que estabas diciendo un poco antes, no sé, para que no nos vayamos tanto por ahí. Dice, ¿cuáles son las asociaciones más comunes? No sé si, Marcos, querés explayarte un poquito más. Bueno, ahí está la diversidad, justamente. Uno lo que busca es, yo digo, uno siempre se queda pensando en la competencia, ¿no? De hecho, la competencia es evidente. Todas las plantas dentro de la misma especie o entre especies compiten entre sí, ¿no? Por nutrientes, por agua, o compiten muchas veces por el sol. Y lo que nosotros tratamos de potencializar es tratar, por ejemplo, los efectos benéficos entre las plantas, ¿no? Yo le voy a mostrar algunas fotos ahora de asociar, por ejemplo, habas con remolachas, ¿no? Las habas, por ejemplo, tienen una facultad que no tienen otras plantas, perdón, que tienen otras plantas, pero siempre de la familia de las leguminosas, como los porotos, las habas, las arvejas, que es tomar el nitrógeno del aire y poder aprovecharlo gracias a una asociación que hacen con las bacterias, ¿no? Hay unas bacterias del suelo que se llaman Rhizobium, que fíjense, hacen simbiosis, se genera una interacción con las plantas leguminosas, de tal manera que uno podría decir que esas bacterias anidan en las raíces de las habas, anidan en las raíces de las arvejas y permite justamente a estas plantas tener más nitrógeno. Fíjense, un mecanismo excepcional, ¿no? Algunas plantas, fíjense, pueden aprovechar esta asociación para tomar el nitrógeno del aire. Pero ese nitrógeno después queda en el suelo, ¿no? Y lo aprovechan las plantas que están alrededor, por ejemplo, las remolachas. Vamos a ver algunas fotos apenas podamos, de, por ejemplo, asociar maíz, zapallo y poroto, ¿no? Que es una asociación muy interesante porque justamente una asociación muy ancestral de los pueblos originarios, ¿no? Acá en Argentina se practicó mucho por los diaguitas en el norte, en Jujuy, en Salta, en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, y bueno, que viene la milpa, viene de México, y es una asociación muy interesante porque se aprovecha ahí el espacio, ese suelo, se aprovecha mejor el espacio aéreo, y se dan interacciones entre las plantas. Por ejemplo, los porotos hacen asociaciones con bacterias, determinan el aprovechamiento del nitrógeno, que después también se lo puede ceder al maíz o a los zapallos. Otra asociación, que ahora vamos a ver algunas fotos, es, por ejemplo, plantar plantas como las caléndulas o los tajetes cerca de los tomates, ¿no? Y ahí la asociación es doble. Por un lado, las caléndulas atraen una gran cantidad de insectos benéficos de nuestra mirada. Benéficos implica que son insectos que nos van a prestar, repito, desde nuestra mirada nos van a ayudar, por ejemplo, a contrarrestar el efecto de los perjudiciales, por ejemplo, los pulgones, las fisocas. Muchos insectos benéficos son avispitas, muy chiquititas, ¿no? Se llaman avispitas parásitas, y estas avispitas lo que hacen es parasitar después, ¿no? A pulgones, parasitar a isocas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que vengan a nuestra huerta? Bueno, suministrándole agua, alimentos. El alimento puede ser el néctar de unas flores, puede ser granitos de polen, ¿no? Y ahí tenemos otra asociación interesante que son las caléndulas, los tajetes y los tomates. Además, las caléndulas exudan por sus raíces, largan por sus raíces como si fuera una transpiración. Por sus raíces, largan sustancias que inhiben el desarrollo de algunos gusanos del suelo que se llaman inhiben el desarrollo de unos gusanitos muy chiquititos que se llaman nematodes, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos distintas posibilidades de asociación de plantas, ¿no? Siempre desde nuestra perspectiva, asociar implica muchas veces tener la posibilidad de aprovechar mejor el espacio, ¿no? Esto que yo decía recién, asociar porotos con maíz y con zapallo de manera ordenada, implica la posibilidad de producir, fíjense, en un mismo espacio 3 cultivos.
asociar especies que a lo mejor toman, gracias a las bacterias, el nitrógeno del aire, lo usan y después lo devuelven al suelo. Las habas, los porotos, las arvejas. Asociar plantas que a lo mejor proveen néctar y polen a los insectos benéficos, las caléndulas, los tagetes. Por eso siempre es bueno en nuestra huerta poner flores, ¿no? que nos van a ayudar justamente a que haya más diversidad. En el caso de los tomates y de la albahaca también, ¿no? Siempre conviene por ahí poner plantas que tengan olores fuertes, y esto también está muy estudiado, de poner, yo acá en mi huerta he puesto algunas frutillas, y he puesto puerros, ajo, podemos poner cebolla de verdeo, ¿no? Y estas plantas tienen un fuerte contenido, lo sabemos, de productos en base a azufre, que espantan algunos bichos de nuestra huerta. Entonces ahí tenemos múltiples asociaciones con múltiples objetivos, ¿no? Aprovechar el espacio que tenemos. Fíjense, también asociamos justamente en esto de generar diversidad para no ponerle tanta comida favorable a los insectos, ¿no? Si yo voy asociando plantas, es como que no le pongo tanta comida. Digo, si yo hago todo un tablón de lechuga, le estoy poniendo la comida a los caracoles, a las hormigas, a los gusanos y a los pulgones. En cambio, si yo voy haciendo distintas filas, ¿sí? Es como que le hacemos un poquitito más la vida imposible. Desde una mirada que a veces decimos, ¿no? Distintos colores, distintos olores, y además distintos tamaños, hacen que, por ahí, fíjense, por ahí nosotros no lo percibimos, pero los insectos vuelan, y si yo pongo plantas de distintas alturas, ya le estoy haciendo dificultoso ese andar, distintos colores, y sobre todo distintos olores, ¿no? Los insectos saben dónde está su alimento, saben en la reproducción dónde está la hembra en base a olores, perciben incluso, esto que a nosotros por ahí nos cuesta, perciben el peligro a partir de olores, ¿no? De la misma manera que nosotros podemos avisarle a alguien de un peligro y le gritamos y le decimos, pará, no venga, los insectos tienen olores, se llaman así, feromonas del peligro, para avisarle a otros que hay peligro. Fíjense qué importante, ¿no? O sea, si nosotros le ponemos distintos olores en nuestra huerta, como que los confundimos, ¿no? Y de hecho, eso se usa mucho en el manejo ecológico de insectos a nivel comercial, algo que se llaman feromonas, ¿no? En los planteos muy grandes de producción de manzanos sin usar plaguicidas, o por ejemplo, también lo he visto hace muy poquito de nogales. Se usa esto, se llama feromonas, ¿no? Se compran, vienen como parecen los cables que usamos acá en nuestras casas, pero vienen impregnados en olores que nosotros no percibimos, pero sí los insectos. Entonces se ponen esos cablecitos en un cultivo y se inunda de olor femenino, en este caso de hormona femenina, y el macho se confunde porque hay tanto olor a perfume y entonces no puede copular, no puede reproducirse y no hay problema de insectos, ¿no? Digo, esta idea de los olores, de los colores, de los tamaños, como para confundir. Estaba buena la pregunta. Podemos asociar por diferentes causas y de diferente manera los cultivos que a nosotros a lo mejor nos interesan. Y ahora lo dejo hablar a ustedes también. Otra cosa por las cuales asociamos justamente es por los nutrientes del suelo. Fíjense, las raíces son diferentes, y por ahí exploran lugares diferentes, entonces conviene poner plantas que tengan raíces muy profundas, como la selga, la remolacha, al lado de plantas como la lechuga o el puerro que tienen raíces más chiquitas, ¿no? Entonces como que no se molestan y aprovechamos mejor los nutrientes del suelo, ¿no? Porque unas comen a 10 centímetros, 15, y otras comen a lo mejor mucho más abajo. Yo no sé si Javier, claro, había sí. otra pregunta acá, sí, perfecto, muy claro, aparte están re buenos los ejemplos, porque son prácticos, me parece. María pregunta si podrías explicar la diferencia entre orgánico y ecológico. Bueno, es una pregunta interesante. Yo pensaba dejarla para el final. ¿Vos me pudiste mandar el mail en línea o no? Sí, ya te lo mandé. Yo lo estoy buscando acá desesperadamente. Ustedes me ven, lo que estoy mirando para el frente es para buscar. Ah, porque yo tengo ganas de mostrar fotos. Así nos damos una idea más. Sí, sería lindo. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Yo lo dije recién, orgánico, agroecológico. La agroecología es, y desde que me acuerdo empezamos a trabajar allí en la parroquia, en los talleres, buscamos esto, ¿no? Producir de manera armónica con el ambiente entre los seres humanos, ¿no?
Sumamos también la idea de pensar en producciones que nos permitan no solamente alimentarnos, sino también mejorar las relaciones entre los bienes naturales, el agua, el suelo, y también los bosques, y también generar cambios que tengan que ver con la relación y la vinculación con el resto de los seres humanos acá en el planeta Tierra, ¿no? Es decir, estamos conviviendo, pensando justamente en cómo recuperamos a partir de la producción de alimentos una vinculación con el ambiente, ¿no? O sea, la agroecología implica un paradigma, un modelo, no es solamente un modo de producir, en el cual los seres humanos buscamos relacionarnos de diferente manera con el ambiente y entre nosotros para producir alimentos, ¿no? Esto es una cuestión integral, se está discutiendo, es una de las formas que se están buscando para adaptarnos al cambio climático. Justamente en la mañana hacemos el cierre de un taller que estamos haciendo dentro del Movimiento Católico Mundial por el Clima, ¿no? Y estamos tomando justamente el tema de la agroecología como una forma de producir alimentos de manera ecológica, recuperando una cierta espiritualidad también en el modo en el cual producimos alimentos, no pensar nada más que en los aspectos técnicos, ¿no? Y la agricultura orgánica es una agricultura que, si bien permite producir sin plaguicidas, permite tener una mirada armónica con el ambiente, muchas veces está más ligada a la producción, muchas veces está ligada a la obtención de beneficios económicos. Podemos encontrar, fíjense, monocultivos de producciones orgánicas, ¿no? O sea, no va tanto, no podríamos decir, a generar condiciones donde recuperamos los seres humanos nociones que nos vinculen de mejor manera con el ambiente. No, con esto estoy diciendo que no, digo, la agricultura orgánica es un paso interesante en la producción de alimentos, pero la agroecología es superadora, ¿no? En el sentido que tratamos de producir alimentos, de vincularnos mejor con el ambiente, de vincularnos mejor los seres humanos, de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Un poco, siendo la pregunta que vos me hacías en la tarde, Valeria, tiene que ver con esta consecución de la soberanía alimentaria que decíamos al principio, ¿no? Buenísimo. Javier, ¿encontraste el mail? Todavía no, ¿eh? Puede ser que, viste, a veces la vida nos juega una mala pasada, pero no van a poder que nos pongamos mal, así que vamos a seguir tranquilos. Porque si yo lo que no quiero dejar, porque si no tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo y que ya a mi edad no me salen, pero sigamos tranquilos si hay alguna otra pregunta. La pregunta dio pie, fíjense, de la idea de la diversidad biológica que recupera la agroecología. Yo los invito a pensar juntos desde nuestras huertas, de las cosas que hacemos, a cómo hacemos para tener una huerta que sea realmente sustentable, que no demande, esto decíamos recién, ¿no? Digo, la huerta será sustentable cuando seamos capaces a lo mejor de autoproducir nuestras propias semillas, ¿no? Yo, por ejemplo, traje acá algunas semillas, por ejemplo, de zapallito, ¿no? Que produje el año pasado. ¿La ven ahí? Zapallito de tronco, muchas plantas las dejé hasta el final, ¿no? El zapallito de tronco, para obtener semillas, lo que uno tiene que hacer es dejarla que crezca mucho más que cuando los producimos para comer, ¿no? El zapallito de tronco casi se tiene que pudrir, o algunas, acá aprovechando este recipiente, algunas semillitas, por ejemplo, de tomate, de un tomate perita, un tomate cherry perita, muy rico, que el año pasado lo pude traer de la zona de Escobar, y que lo sembré tardíamente, pues lo traje recién en diciembre, lo trasplanté en enero, y ustedes saben, este invierno fue muy benigno, estuve comiendo tomates casi hasta junio, ¿no? O sea, esa idea creo que es la que tenemos que transmitirnos, ¿no? De qué manera podemos generar espacios para intercambiar conocimientos, pero también espacios para autoproducir semillas, no estar dependiendo de la compra permanente, ¿no? Hoy a la mañana hacíamos análisis, les contaba en este taller que hicimos en Catamarca, que muchas veces uno produciendo su propia semilla puede ahorrar 700, 800, 1000 pesos, ¿no?
digo, si usted analiza hoy, acá les muestro algunos plantines de tomate, ¿no? Algunos plantines de tomate. En muchos casos hoy, si quieren comprar ustedes plantines, acá en Marcos Paz, por ejemplo, si están grandes, los están vendiendo entre 30 y 40 pesos, ¿no? Digo, fíjense la cantidad de plata que podemos ahorrar. Ahí en esa lata tengo casi 500 pesos. Digo, podemos ahorrar plata y podemos al mismo tiempo generar condiciones de no dependencia. Ahí Noemí Fernández me está mandando un vínculo, y que está bueno, gracias Noemí que me mandó el vínculo, y también lo está mandando Valeria. Muchísimas gracias a las dos que me mandaron el vínculo. A ver si me sale. Yo voy a dejar gracias a Noemí, gracias a Valeria. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias. Vos, Javier, por la paciencia. Hay una pregunta. Vieron que los seres humanos también, al igual que las plantas, nos vamos ayudando. Hay una pregunta de una persona que dice que ayer separó semillas de zapallito de troncos y ya las puede sembrar. A ver, yo voy a esto muy claro que decíamos recién. Nosotros muchas especies las comemos en un estado inmaduro. El zapallito de tronco es una. Yo les cuento, para sacar esta semilla de zapallito de tronco, yo tuve que esperar a que el zapallito de tronco esté realmente maduro. Ahí estamos llegando, parece. Ahí yo por lo menos me estoy viendo casi, no sé ustedes. Ahí parece que sí. Y me están viendo, ¿no? Las dos cosas. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Vemos dos veces, pero... ¿Viste? Ahora me ven dos veces. A ver, vamos a intentar hacer una sola cosa ahora. A ver, vamos a hacerlo despacito. Vamos a hacerlo despacio. A ver. Ahora me están viendo por una sola cosa o no me están viendo de ninguna manera. ¿Me ven? Sí, te vemos por la compu, me parece. ¿Ahora me ven? Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, lo vamos logrando. ¿Ahora me ven y me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Hay unas cuantas preguntas, Javier, que se nos está haciendo acá la gente. A ver, vamos a... ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿No me escuchan doble? No. Ahí la estoy viendo a la señora Aide. Hace mucho tiempo trabajamos juntos con su esposo también en algunos cursos. Estoy reconociendo muchas personas que hacía mucho tiempo que no veía. Vos me has hecho una preguntita y yo no alcancé a responderla recién. ¿Cuál era? Vos me dijiste recién, del zapallito de tronco. Digo, el zapallito de tronco tenemos que esperar a que se pudra, o sea, que la cáscara se haga bien dura. Se hacen de este tamaño los zapallitos, crecen enormes, porque si no, no se forma la semilla. Cuando nosotros nos compramos el zapallito de tronco para comer, lo que buscamos es que esté tierno. Entonces los cosechamos antes que la semilla esté formada. Fíjense, esta semillita de zapallito de tronco está formada, o sea, tiene adentro el embrión, tiene adentro el endosperma, que es la parte que le va a dar de comer, tiene los cotiledones. Si yo compro un zapallito, o a veces nos pasa también con las berenjenas, vieron que nosotros compramos la berenjena en un estado inmaduro. O sea, cuando comemos algo que está inmaduro, la semilla no está formada. Nos pasa también con los pepinos, ¿no? Tenemos que esperar a que en nuestra huerta, por ejemplo, termine todo el estadio, ¿no? En el caso de los pepinos, yo los cosecho cuando ya se están pudriendo. Cuando ya veo que se están pudriendo, los saco y ahí recién los uso para la semilla. Si no, voy a tener, ustedes van a ver si sacan el zapallito verde, la semillita parece
como un pedacito de papel, porque adentro no tiene el embrión. Así que hay que esperar. Okay. Nos pasa con las berenjenas, nos pasa con los zapallitos, nos puede pasar también, decía recién, con los pepinos, con todas las plantas que nosotros compramos antes que esté terminada. ¿Sí? Javier, otra pregunta. Hay varias, ¿sí? Yo te voy diciendo de a poquito, porque para la huerta y para la vida hay que tener mucha paciencia, por lo que voy acá vislumbrando. Preguntan si hay algún consejo para las plantas como de zapallos ancos, porque son rastreras y si se pueden poner en macetas grandes. Se pueden, de hecho, ustedes ven, a ver, muchas veces me preguntan si podemos cultivar, no me acuerdo en qué momento ya se me va, el que ayer me decían si era posible cultivar árboles en macetas, y yo contaba que mi abuelo tenía olivos en maceta, ¿no? O sea, siempre lo que uno tiene que buscar es una armonía entre la parte aérea y la parte de las raíces, ¿no? Uno podría pensar, a ver, si tengo poco espacio, uno podría poner en una lata bien grande, yo diría, a lo mejor que tenga una capacidad muy grande, zapallos y ponerlo esto cerca de un cerco o cerca de una pared que le dé una adecuada iluminación. Ahí, digo, uno tiene que buscar una armonía, ¿no? Entre la parte aérea y la parte radicular, si no, como que no hay un buen crecimiento. Pero de hecho se puede dar, claro. Yo les recomiendo, incluso, yo por ejemplo, ahora voy a mostrarles algunas fotos, muchas de las plantas que estoy cultivando ahora las hice las cultivé en almácigo, ¿no? Con lo cual, cuando uno, por ejemplo, los zapallitos de tronco, yo no sembré una semilla en el suelo, sino que hice un almácigo en agosto, y esto me permitió después, en vez de poner una semilla, adelantarme como un mes y tener ya un plantín. Ahora yo les voy a mostrar las fotos de eso también, ¿no? Y después estas plantas, vieron que estamos pasando un periodo de sequía bastante feo, ¿no? No solamente acá, en Santiago del Estero, hoy hablábamos, llovió ahora, pero hacía como 4 meses que no llovía, en Misiones, en Resistencia, en todos los lugares del país no está lloviendo. También tenemos que pensar estrategias y prácticas que nos ayuden no solamente a economizar el agua, sino a aprovechar hasta el máximo la mínima cantidad de agua de lluvia, ¿no? Entonces, una de las cuestiones yo veo es aprovechar el espacio, aprovechar nuestro tiempo, si podemos hacer plantines. Yo hago plantines de todo, ¿no? De zapallito, de zapallo. Van a ver algunas fotos ahora de los maíces y espero tener un poquito de tiempo mañana. Hay que cortar el pasto y hay que repicar maíces, porque los maíces, van a ver, normalmente se siembran en cada hoyo entre 2 y 3 semillas, y a veces nos crecen las 3. Y ahí lo que uno hace, puede sacar una y tirarla, o puede sacar con mucho cuidado y repicarla en un lugar donde no salieron. Van a ver ahora que muchos lugares donde yo puse semilla no salió. Una semilla mía que me traje de Misiones de un maíz amarillo, y bueno, la estamos repicando de esa manera, ¿no? Buenísimo. Dice acá, Jessica dice, ¿plantamos plantas con brotes? Sí, las plantas, las papas las podemos poner. Justamente, la papa, para que pensemos juntos, no es una raíz, sino que es un tallo. Entonces, pensemos siempre que tiene comportamiento de tallo. Las raíces quieren ir para abajo, como la batata. La papa es un tallo, quiere ir para arriba. Entonces, podemos poner un pedacito, a lo mejor que tenga 10 centímetros, podemos poner una papita entera, pero yo siempre lo recomiendo es que siempre hay que aporcar, porque si no aporcamos, si no tapamos con tierra, no se forma bien el tubérculo, que es lo que nos queremos comer, ¿no? Entonces, se planta la papa, se espera que más o menos tenga unos 30, 40 centímetros, y se va tirando tierra a los costados. Ese tirar tierra a la oscuridad, y en esa oscuridad se empieza a formar el tubérculo, que es lo que nos vamos a comer, ¿sí? Se llama proceso de tuberización, no es difícil la palabra. Entonces, si tapo todo, me quedo sin planta porque no hay quien produzca comida. Por eso siempre vamos como aporcando la tercera. Uno planta una planta de papa, como tiene 40 centímetros, aporcamos los primeros 10, dejamos que crezca, aporcamos de vuelta y aporcamos de vuelta. Si no hay
plantas tienen todos los mecanismos en base al clima, a las temperaturas, y en el caso de la papa, a esa ausencia de luz. Y ahí se forma esto que llamamos tuberización. ¿Sí? Buenísimo. Quedó una pregunta más arriba. Sí. Dale. Que no la contestamos, que es si se puede hacer huerta en un balcón con poco espacio y solo con almácigos. Se puede hacer huerta en cualquier espacio que uno tenga. Yo en un video que hicimos, creo que no me acuerdo, en mayo, junio de este año mostramos, ¿no? Y de hecho quedaron algunas plantas, se puede poner, ahí mostrábamos, ¿no? Uno puede hacer, por ejemplo, pusimos plantas de berza o cale en tachos grandes, en cajones a lo mejor de manzana pusimos acelga, en botellas de gaseosa cortadas de manera longitudinal pudimos poner puerros y poner lechugas. Digo, cualquier lugar que nosotros podamos tener, fíjense, hay un buen asoleamiento, 8 horas por lo menos, y si podemos más todavía de luz, buena tierra, esto es fundamental ahí, ¿no? La buena tierra, como dice la parábola de la Biblia del sembrador, ¿no? Necesitamos una tierra adecuada, buena semilla, y después nosotros estar atentos, regando, ¿no? Tratando de cumplir con estas premisas que decían recién, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, si no sí, quisiera mostrar algunas cosas, pero vos, mientras tanto, vamos viendo las preguntas. Mira, hay una que era, ¿de cuánto tiempo se cosecha el ajo, por un lado? Y la otra es, ¿el compost puede llevar cáscaras de cítricos y yerba? Perfecto. El ajo es una planta fundamental, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, el ajo es una planta fundamental en nuestra huerta en función de que, como decíamos, no solamente es parte de ese ecosistema, que es fundamental, ¿por qué? Porque nos ayuda en muchos casos a espantar los insectos, como decíamos recién. Es una planta muy linda porque no ocupa mucho espacio y puede complementarse con, fíjense, las acelgas en el invierno, en esta época lo podemos complementar, por ejemplo, si uno tiene plantas de tomate o plantas de ají, pero tenemos que pensar que el ajo es una planta que tiene un lento crecimiento, ¿no? La plantamos en enero y recién la vamos a cosechar a fines de noviembre. O sea, es una planta donde uno pone el diente de ajo, que es una semita, en enero, va a crecer en febrero, marzo, abril, mayo, junio, y recién entre junio y julio la planta empieza a acumular la energía en lo que nosotros después vamos a querer comer, ¿no? ¿Por qué sembrarla mucho tiempo antes? Porque justamente cuando empiece a producir la comida tenemos que tener una planta grande, ¿no? Si yo planto el ajo, imaginemos en abril, cuando llega la orden de guardar comida es una planta chiquitita, ¿no? Entonces, el ajo es lento crecimiento. Lo plantamos en enero o febrero y recién lo vamos a estar cosechando en noviembre de cada año. ¿Estamos bien? Buenísimo. ¿Y lo del compost? A ver, si va y ahora vemos el compost con una, fíjate, a ver si nos sale con la transparencia, a ver si, ¿están viendo las transparencias? Sí. Espero que sí, que no se nos corte, espero que no se nos corte nada. El otro día estábamos en un taller y yo le decía, según sus regímenes de creencia, crucen los dedos, recen, como para que no se nos corte de nuevo. A ver, ¿ahora se está viendo bien? ¿Se ve la presentación? ¿Se está viendo? ¿No se está viendo? Sí, se ve re bien. Mira qué cantidad de participantes que hay. Vos le vas a tener que después pagar. ¿Vos le prometiste algo a las 52 personas que están? No. Bueno, hasta ahí hemos llegado recién, ¿no? Fíjense, las condiciones generales, ¿no? El tema de una adecuada alimentación, una sanidad adecuada, por eso generamos el tema de la diversidad biológica, una buena provisión de agua, una adecuada iluminación, todo eso necesitamos, fíjense, buena alimentación. Por eso vamos a hablar ahora del suelo. El suelo tiene que estar bien alimentado, tiene que estar bien nutrido. Muchas veces nos dicen, bueno, fertilizar con tal cosa. No, tenemos que abonarlo con materia orgánica. Ahora lo vamos a ver eso
alimentarlo para tener plantas sanas y para después tener personas sanas. Una buena sanidad implica partir de una semilla como la que tenemos acá, ¿no? Una semilla que sea sana, que cuando la obtuvimos las plantas estuvieran sanas, tratamos de mantenerla en un lugar sequito, ¿no? Que no se nos enferme. Buena provisión de agua, y esto es fundamental en estos años, y sobre todo el aprovechamiento eficiente del agua, ¿no? No desperdiciarla, y una adecuada iluminación, cuando decíamos recién, ¿no? Perdón, ahí decimos, ¿no? La luz fundamental, ¿no? Para la producción de alimentos, la fotosíntesis, para tener un buen crecimiento, para madurar los frutos, ¿no? Para tener una buena estructura de la planta, o sea, la radiación es fundamental. El suelo es fundamental, es la base de todo. Sea que cultivemos a lo mejor en un espacio, o que nosotros en un espacio abierto o en un espacio contenido necesitamos proveerle de los nutrientes necesarios, ¿no? Por eso ahí es fundamental la materia orgánica. Todo lo que alguna vez vivió, se va a transformar en materia orgánica, y esa materia orgánica se va a transformar en humus, ahora lo vamos a ver, y el humus se va a transformar en comida. Nosotros necesitamos suelos que tengan mucho humus, porque el humus es fundamental para retener el agua. Fíjense lo que decíamos recién, ¿no? Los suelos que son muy pobres en materia orgánica no tienen buena cantidad de humus y no tienen una buena retención de agua. Yo riego y el agua se va, se evapora, se pierde, se va percola hasta las napas, ¿no? Necesitamos buena materia orgánica para proveer de nutrientes, necesitamos buena cantidad de materia orgánica justamente para permitir una buena aireación, un buen drenaje, ¿no? Nosotros necesitamos suelos que sean neutros, a ligeramente ácidos. El suelo es fundamental. Esto es el proceso que les decía hacer. No se asusten, como estoy aburrido y no voy al terciario, le voy a dar clase a ustedes. No. Digo, fíjense, todo lo que alguna vez vivió es la materia orgánica. Todo lo que alguna vez vivió, todo lo que la naturaleza produjo es materia orgánica. Todo. Eso se va a descomponer y va a formar humus. Y el humus es fundamental, ¿no? Digo, los suelos que no tienen humus no tienen buena retención, no tienen buena aireación, y el humus se va a transformar en minerales. Y acá está claro decir, las plantas no se alimentan ni de materia orgánica de humus, se alimentan de minerales. Por eso necesitamos todo este proceso, ¿no? Muchas veces nos preguntan, bueno, si yo abono, ¿cuánto tiempo tarda? Y pensemos que tarda, ¿no? Yo recuerdo en los talleres de huerta hacíamos esta analogía. Nosotros nos alimentamos de una vaca, pero no nos podemos comer una vaca. La planta se alimenta de nutrientes que vienen de la materia orgánica, pero si yo, por ejemplo, ahora vamos a ver algunas fotos, yo ayer estuve trabajando en la huerta con estiércol de caballo, pero la planta no come ese estiércol de caballo. Van a venir unos microbios, bacterias, hongos, lo van a transformar en humus, y después van a venir otros y lo van a transformar en minerales, y ahí recién la planta lo va a aprovechar, ¿no? Entonces, muchas veces pasa un tiempo entre la materia orgánica que podemos aportar y la mineralización de esa materia orgánica, ¿no? Yo siempre recomiendo, y lo vamos a ver, de que cuando abonemos el suelo, lo abonemos con ya la materia orgánica descompuesta, con el abono descompuesto y no con materia orgánica, ¿no? Si no, se tarda mucho tiempo hasta que estos minerales estén. Ahora, fíjense, nosotros necesitamos las dos cosas en estos suelos. Necesitamos que tengan humus. El humus, pensemos, es como un bizcochuelo. ¿Vieron los bizcochuelos que están bien hechos? Y que uno le tira licor y lo absorbe, ¿no? Y lo corta y ve que los granitos están separados. Bueno, el humus es eso, ¿no? Retiene humedad, retiene nutrientes, permite una buena aireación, pero ese humus se transforma en minerales. Entonces fíjense que siempre tenemos que estar abonando para tener humus y para tener minerales, ¿no? Es como que uno dijera en términos de nuestra cocina, siempre necesitamos tener algo en la heladera, el humus, la materia orgánica, para después transformarlo en comida. Por eso siempre tenemos que abonar, ¿no? Y ahí va un poco todo lo que podemos meter en la abonera. Fíjense, todo lo que alguna vez vivió, puede entrar, ¿no? Los residuos de actividades familiares, las hortalizas, la borra de café, las hojas de árboles, el resto de los de yuye, los residuos de poda, los estiércoles de animales,
residuos agrícolas, ¿no? Las cáscaras, los restos de poda, residuos forestales, los residuos incluso de algunas industrias alimenticias, ¿no? Yo conozco gente que utiliza, ¿no? Por ejemplo, amigos en Bellavista que utilizan los residuos de la industria, por ejemplo, de producción de naranjas y que después la transforman en jugo. Acá hay que tener cuidado porque muchas veces algunos materiales ya tienen plaguicidas. A ver, por ejemplo, mucha viruta, ¿no? Ya cuando pasan por las madereras ya las rocían con algunos plaguicidas como el penta u otro y ya están contaminadas. O por ahí la cáscara de alguna fruta. Ustedes saben que muchas veces la cáscara... Digo, pero fíjense, todo eso que está ahí, todo está ahí, se va a transformar en humus y después se va a transformar en nutrientes, ¿no? Fíjense, uno puede tener todo esto, ojalá que lo podamos tener, ¿no? Lugares en nuestra huerta, la chacra se nombra normalmente donde están las habas, o donde están el maíz, los porotos, los gallineros, las aboneras. Fíjense, vamos a encontrar plantas anuales y plantas perennes, los frutales, que duran mucho tiempo, plantas anuales a lo mejor menos tiempo, herbáceas, arbóreas. Tenemos muchas plantas silvestres para pensar en nuestra huerta, ahí lo vamos a ver en la foto. Podemos dejar crecer muchas plantas que son comestibles, como la lengua de vaca, como la hierba del zorrino, como el cardo de Castilla. Podemos incluir, por ejemplo, una gran cantidad de plantas como las mentas, como las melisas, como la ruda. La ruda es excelente, por ejemplo, tanto para empatar insectos como para atraer insectos, ¿no? No me quiero olvidar. Yo recomiendo, por ejemplo, poner ruda cerca de los frutales, porque atrae insectos que después parasitan, por ejemplo, la mosca de la fruta, ¿no? Fíjense, vamos a tener de todo ahí, hongos, bacterias, y siempre vamos a tener diversidad. No todo es bueno o malo según nuestra mirada, vamos a encontrar distintos a lo mejor componentes, ¿no? ¿Qué variedad de elementos? ¿Dónde los ubicamos? Fíjense, eso necesitamos. ¿Dónde ubicamos? Que era la pregunta. ¿Cómo relacionamos? ¿No? Ahora vamos a ver fotos. Según la altura de la planta, ¿no? Si hacemos un cantero, ¿dónde ubicamos a lo mejor las lechugas respecto de las habas que crecen muchísimo, con respecto a los tomates? ¿Qué funciones cumplen cada elemento? Esto es bueno, ¿no? El proceso psicológico. Nosotros siempre pensamos, decir, bueno, hacemos una huerta para obtener comida. Eso está bueno, pero también tenemos que pensar qué función cumple. Decíamos recién, la ruda. La ruda, además, dicen, para espantar la mala onda, es una planta medicinal, se usa mucho para curar heridas, se usa mucho también para problemáticas de varices, es una planta muy usada. Pero además, decíamos recién, es una planta que puede espantar bichos, ¿no? Entonces, fíjense que una planta sola cumple muchas funciones en la huerta. Las habas, las comemos, pero también, decíamos antes, aportan nitrógeno al suelo. El maíz, lo comemos maíz, pero después queda un montón de chalas que después van a ir a la bonera, ¿no? Esta idea a lo mejor es la que tenemos que pensar, ¿no? Fíjense, plantas que van a ser las que van a producir, pero vamos a encontrar predadores, parásitos, polinizadores que son fundamentales, las abejas. Muchas plantas necesitan que las abejas lleven el polen de una planta a otra. Pasa en los tomates, pasa en los repollos, ¿no? Necesitamos que haya abejas. ¿Cómo hacemos para que haya abejas? Y las tenemos que tratar bien. Tenemos que comer, no usar plaguicidas, darles agua, ¿no? Fíjense, yo puse al final de todo fijadoras de nitrógeno, estas bacterias que decíamos recién, ¿no? que cumplen un rol que nadie cumple. Pensemos muy tranquilamente esto, ¿no? En términos, si quieren, aunque sea económico. Yo tengo una huerta donde pongo habas, donde pongo porotos, donde pongo arvejas, y voy a tener más nitrógeno sin gastar, porque es un proceso natural, no tengo que andar comprando. Y las micorrizas, fíjense, son hongos especiales que lo que hacen es asociarse también de manera simbiótica con las plantas. Fíjense otro mecanismo interesante para ver en la naturaleza. Muchas plantas, pero muchísimas plantas, se asocian con hongos, lo dejan entrar, penetran hasta las raíces de la planta, pero no se comen a la planta, sino que hacen simbiosis. El hongo le suministra agua, le suministra nutrientes, y la planta, los hongos no pueden fotosintetizar, le da de comer. Fíjense qué mecanismo interesante. Ahora, si yo abro mucho el suelo, lo inundo de agua, echo fertilizantes o echo plaguicidas, esas micorrizas no van a estar, ¿no? Fíjense esta mirada también de la diversidad, ¿no? Esa diversidad de asociaciones, por ejemplo, este tema de las coberturas vivas, lo vamos a ver ahora en las fotos, los cercos vivos, o sea,
hace que pongamos diversidad. La cobertura viva es dejar crecer plantas libres, ¿no? Al costado de nuestra huerta, que suministren a lo mejor elementos benéficos para el ecosistema, sembrar distintas razas de maíz, de lechuga, ¿no? Generar diversidad, decíamos, colores, olores, caminos de diversidad, espacios donde no cultivamos. Yo se lo voy a mostrar ahora, espacios donde no cultivo, donde por ahí lo corto el pasto para que quede chiquito, pero no damos vuelta a toda la tierra como decíamos antes, ¿no? Sino que generamos esa diversidad. Y a lo mejor el ejercicio que tenemos que hacer, fíjense, es conocer cada componente que ponemos, ¿no? Por ejemplo, decimos, vamos a poner tomate. Bueno, poner la estructura del tomate, qué tamaño tiene, cómo son sus raíces, qué nutrientes necesita, si se asocia o no con hongos o con bacterias, qué insectos son perjudiciales o la van a atacar, ¿no? Si produce néctar, si produce... Digo, un montón de cosas tenemos que conocer de cada componente. Algunas cosas ahí, fotos ahora ya para ver juntos. Fíjense, esta foto es de junio, y ustedes ven una flor de cosmos, lo que nos pasó este año, ¿no? Esto fue una planta de cosmos que semilló, yo saqué semilla, pero alguna cayó en el piso, y ahí vemos, ¿no? Una forma a lo mejor de hacer nuestra huerta, ¿no? Aprovechando los pallets, de un pallet podemos sacar esos 4 bastidores que tenemos ahí, ¿y qué ganamos con esto? Un poco, el pallet nos va a permitir mantener ahí fijo cuando nosotros abonamos. Por ejemplo, esta es de junio, ahora yo les voy a mostrar que hay en esta parte ahora, ¿no? Yo aboné el otro día y en vez de abonar para todos los costados, aboné nada más que esa parte. Esto también nos sirve de contención para que no entren los yuyos. Nos sirve de contención porque queda más elevado, por ejemplo, si se inunda el lugar. Ahí pueden quedarse los caracoles a ese costadito. Y ahí fíjense, en ese momento había algunas, por ejemplo, esta plantita que ven ahí a la derecha, es un rabanito que ahora está semillando. Y ahí había arvejas, lechugas, zanahorias, que las fuimos cosechando, ¿no? Y ponemos esas plantas de flores. Esta es la que le contaba recién, ¿no? Ahí vamos a encontrar algunos maíces que están todavía chiquititos y que voy a repicar, algunos zapallos. Fíjense, ahí también, mañana espero tener la posibilidad de con la boreadora sacar, ¿no? Otra de las formas, como decíamos antes, ¿no? Ir armando a lo mejor bancales y tablones, ahí vemos, ¿no? Distintas variedades de lechuga. Fíjense, en esa parte te da el sol muy abundante. Esas lechugas yo las trasplanté más o menos el 20 de septiembre, o sea, tienen menos de un mes, ya la estamos comiendo, y si ustedes miran, van a encontrar que planta de lechuga y una de tomate, una planta de lechuga, una de tomate, y también en algunos casos puse algunas cebollas. Ahí tenemos, digamos, esto es actual, no estuve sacando el otro día, en esos casos, estuve sacando ahí algunas plantas de arveja, y ven que hay, ¿no? Caléndulas, ahí en el centro vemos tomate recién trasplantado. En los bordes, fíjense que los pales nos permiten usar ese efecto borde, podemos poner ahí rúcula, podemos poner lechuga, podemos poner achicoria. Hacia atrás, si ustedes miran, en esta diversidad de las huertas van a encontrar plantas de rúcula que están ya dando sus frutos, ¿no? Fíjense, acá de vuelta el tema de los zapallitos. Esto lo trasplanté hace aproximadamente unos 15 días. Si yo hubiese sembrado no tendría ese tamaño, ¿no? Esos son zapallitos de tronco, lo que tengo que hacer mañana es bordear, ¿no? Lo que hago es un círculo de aproximadamente unos 80 centímetros y voy trasplantando. ¿Dónde planté? En una botella de gaseosa, ¿no? La corto por la mitad y después lo que hago es simplemente romper esa botella, saco con todas las raíces y la colocamos. Fíjense el tamaño que tiene. Si hubiese sembrado, si fuera el frío, a lo mejor estaría mucho más chiquita. Fíjense de vuelta ahí, ¿no? Una goma de planta de caléndula. Esta foto debe ser de junio de este año, ¿no? Hacia atrás vemos las habas, esas habas las estamos comiendo ahora, ¿no? Se visualizan en algunos casos lechuga. ¿Qué es lo que buscamos, no? Esas caléndulas, fíjense, además de suministrar polen y néctar a los insectos benéficos, es una planta medicinal, como decíamos antes, exudan por las raíces sustancias que espantan a los nematodos del suelo. Esta también es actual, fíjense, ahí saqué ya algunas plantas de haba que se fueron comiendo y puse, ¿no? Lo que hice fue abonar, esto está abonado con estiércol ya descompuesto, ¿no? Estiércol de caballo, compost, aboné y trasplanté, ¿no? Trasplanté algunas plantas de pimiento, de berenjena.
Si ustedes miran hacia atrás, hay cañas donde hay tomate, si miran hacia el costado van a ver caléndula. Esas dos plantas grandes que se ven hacia atrás son plantas de cale, que es una planta que se come en las hojas. Si miran hacia la derecha van a encontrar algunas plantas de acelga que están ya floreciendo. Fíjense, en nuestra huerta hay plantas que recién estamos trasplantando, plantas que estamos comiendo, algunas plantas que dejamos para semillar para el año que viene, flores. Fíjense, ahí tenemos un pequeño invernáculo también, ¿no? Que no nos costó nada, porque venía de pallet, de plástico reciclado, y ahí están todos los plantines, esto que les mostraba recién. Ahí también tenemos la posibilidad de ver, ¿no? Del estado. Uno dirá, bueno, pero esa huerta tiene demasiada diversidad. Bueno, es lo que uno busca, ¿no? Como ir generando plantas que nos vamos a comer, dejar semillar, y fundamentalmente esto, ¿no? Buscar ahí que los pimientos y las berenjenas que necesitan sol y buen suelo, lo tengan, ¿no? Eso también era en el invierno, fíjense, hay plantas de lechuga, de arvejas, algunas plantas de remolacha muy, muy chiquititas. Esta también es actual, fíjense, esto fue el proceso, ¿no? En el bancal ese que les contaba recién donde estaba la planta de Cosmos. Tirar abono, todo lo que ven ahí es abono, incluso ven ahí que quedó como una chala de maíz sin descomponerse del todo, y se trasplantan ahí los tomates, ¿no? Y ven ahí la buena insolación. Ahí ven los plantines de tomate, incluso algunos de acelga. Muchas veces nos pasa que acá los plantines que les mostraba recién, como es tierra que se utiliza, que ha estado en la bonera, y en la bonera muchas veces tiramos los residuos o de la cocina o lo que dejan las gallinas, se llena de planta de tomate, de acelga. ¿No? Por ejemplo, miren, las habas y las remolachas que les contaba recién. Las habas suministrando nitrógeno. Ya terminamos, ¿eh? Fíjense ahí, repollos, esos repollos ya no están más, ya los comimos. ¿Cómo generamos ahí diversidad? Ahí está un poco lo que nos preguntaban el tema de los abonos. Eso es una abonera, y hacia atrás también se ve las cañas que utilizamos para triturar los tomates, algunos frutales. En la abonera va todos los residuos de la cocina, los residuos del gallinero, las cañas, las hojas secas, el pasto seco, todo lo que alguna vez vivió. Las gallinas son fundamentales. Ahí vemos, por ejemplo, un amigo, ese no soy yo, un amigo misionero, por ejemplo, abonando, ¿no? Su cultivo antes de sembrar, que nos parece importante. Ahí ven el tema del abono, ¿no? Lo rico de ese abono compuesto que les comentaba hoy. Bien, ahí terminamos de ver las fotos y vemos todas las dudas que nos han quedado. Buenísimo, Javier, qué hermosa tu huerta, da envidia, te digo. Tengo ganas de ir ahí a robarte algo. Bueno, ahora hay muchas posibilidades este año de poder cultivar en la huerta porque, bueno, hay más tiempo. ¿Verdad? Bueno, mira, quedaron algunas preguntas. Todas las clases son por Zoom ahora. La veo que está... Así que bueno. Digo que hay algunas preguntitas, si podemos, no sé si querés que las charlemos. Dale, cómo no, dale. No queremos abusarnos de tu generosidad. No, dale. Bueno, una pregunta sobre el riego. Bueno, un poco, ¿qué cuidados especiales hay que tener en cuanto al riego? Bueno, justamente en esta época, más que nunca, tenemos que tener estas precauciones y previsiones que decíamos recién, de tratar de aprovechar al máximo de agua. Yo, pese a que nos lleve más tiempo, lo que estoy haciendo es como un riego focalizado, ¿no? O sea, cada plantita voy, de hecho, agua con la manguera, pero varias cuestiones para pensar. Primero, algunas ya la dijimos, ¿no? El de tratar de abonar bien los suelos justamente para retener esa agua a partir de la materia orgánica. Esto es fundamental. La segunda, pensar siempre tenemos que regar a las raíces y no a la planta. Y esto ya es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades, ¿no? Y esto está muy investigado. Si, digo, la lluvia moja las plantas. Digo, no podemos protegerlas. Pero si podemos evitarlo, la idea es que nosotros podamos regar nada más que al suelo, ¿no? Hay mucha gente que investigó todo un mecanismo que tiene que ver con el debilitamiento de las paredes celulares, cuando regamos a las hojas, y esto hace que sea más susceptible de enfermarse. Además, muchas enfermedades
por ejemplo, una muy común que nosotros vemos en nuestras acelgas, que es la viruela, se transmite por la gota de lluvia cuando regamos. Chocan una planta que está enferma y pasa a las sanas. Eso por un lado. Y la otra, siempre aconsejamos copiar a la naturaleza poniendo lo que se llama mulching, ¿no? Pasto seco debajo de las plantas, justamente para evitar que los rayos solares den sobre el suelo y se vaya desecando más rápido. Entonces siempre conviene, imitando a la naturaleza, como vimos en alguna foto, ¿no? Ahí aparecía en el caso del maíz y de los tomates, justamente aparecía el mulching, cubiertas, ¿no? Que son hojas secas, pasto seco, que de paso aprovechamos, y no lo tiramos ni lo quemamos, que protege al suelo de varias formas. Yo voy a ser lento en la explicación esta, porque yo soy fanático del mulching. Por un lado, evita que el suelo se apelmace, porque lo protegemos de las gotas de lluvia, ¿no? Las gotas de lluvia con mucha fuerza hacen que el suelo se apelmace. Si el suelo se apelmaza, no entra aire, y si no entra aire, no hay un buen crecimiento de las raíces. Pero el suelo se apelmaza, las gotas de lluvia no entran y se seca más rápido. Entonces, siempre hay que poner mulching, que además va a permitir el cobijo de un montón de insectos benéficos, y además se va a transformar eso en materia orgánica, y por último, evita que se deseque rápido el suelo. Entonces ahí tenemos un montón de secretos para el tema del riego. No regar a la planta sino al suelo, poner mucha materia orgánica y poner sobre todo mulching cuando estamos trabajando, ¿no? Perfecto. Otra persona pregunta dónde se puede conseguir información de las épocas de sembrado de cada planta para no perder las semillas. Yo lo comentábamos el otro día que estábamos en un grupo que se llama la Viento Sur en Merlo, estamos armando entre un grupo grande de personas una casa de semillas. Decíamos como que tenemos que repensar nuestros calendarios, ¿no? Porque muchas plantas por ahí se dice de enero a, como decíamos recién el tema del ajo, ¿no? De enero hasta julio, y en realidad la mejor época es en enero, ¿no? Hay calendarios del INTA, hay calendarios de la siembra que se llama biodinámica, donde se siguen las lunas y los planetas. Las dos cosas ustedes las pueden bajar de internet, ¿no? El calendario biodinámico, que marca las épocas no solamente las de siembra, sino de una gran cantidad de tareas que podemos ir haciendo. Y también el calendario del INTA, que lo pueden bajar por internet. Pero ajusten ustedes a su propia zona, a su tiempo, ese calendario, digo, ¿no? Vuelvo a plantear, las épocas a lo mejor donde plantar brócolis, repollos, que en esta época están todos florecidos, no es abril, sino febrero, ¿no? Entonces, ir viendo de pronto que tenemos que ir adelantándonos a las fechas de siembra históricas que a lo mejor teníamos. Otra pregunta era sobre la albahaca, si se puede plantar al sol porque dicen que se seca. Otra persona no, está bueno, hay que tener cuidado del riego. Las albahacas, lo hemos visto acá en mi casa, son muy apetecidas por los caracoles, o sea que más que nada eso, ¿no? Ponerlo muy claro el tema de las albahacas en el sol, regarlas, cerca, incluso decíamos recién de los tomates. Todas las plantas necesitan sol y en muchos casos, cuando vamos a trasplantar, una buena protección de esas plantas, ¿no? Y después, bueno, acá preguntaban si abonan los almácigos, supongo que sí, porque estás hablando todo el tiempo de la importancia de abonar. Otra persona dice que sembraron repollo. Sí, los almácigos lo ideal es hacerla. Dale, sí. A ver, los almácigos son fundamentales empezar con buena tierra, ¿no? Más que justamente los almácigos, si bien necesitamos una tierra que esté nutrida, como en el almácigo las plantas están poquito tiempo, lo fundamental es que sea tierra bien aireada, con una buena estructura que permita un buen desarrollo de las raíces, ¿no? Entonces, si empezamos los almácigos con tierra abonada, es fundamental, claro. Buenísimo. Yo les quiero decir antes de continuar con alguna pregunta más, que Javier es tan generoso que cuando hablamos la primera vez me dijo, bueno, veamos si la gente quiere que sea una sola conversación o más de una. Así que parece que hay muchas preguntas. Y como, bueno, Javier se ofreció tan generosamente, podríamos llegar a tener otra conversación en otro momento, porque hay
tanto, ¿no? Que uno necesita saber, así que bueno, les cuento que él recontra generosamente ya me dijo de principio, porque se ve que entiende, que podríamos tener otra conversación, digo por si no llegamos a responder todo ahora. Hay dos preguntas que hablan, que son sobre las plantas de durazno, sobre el trasplante, la conservación, bueno, que no llegan a... Todos los frutales, si querés podemos hacer algún tallercito de frutales más específico, pero todos los frutales en general o se trasplantan a la salida del verano o a la salida del otoño, ¿no? Es decir, en épocas donde a lo mejor sufran menos las plantas, ¿no? Yo veo que hay una pregunta, Noemí nos dice en qué consiste el repique, el raleo y el trasplante. Muchas veces yo decía recién, ¿no? Repicar implica distribuir plantas que están muy juntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz, veíamos esa foto, quedaron plantas muy juntas, o la remolacha, ¿no? En el caso de la remolacha, nosotros, en realidad, cuando sembramos una plantita, una semilla, estamos sembrando un fruto, ¿no? Nos parece que es una semilla, incluso nos parece que es igual a la de la selga, pero hay una gran diferencia. La remolacha es un conjunto de semillas, y nos quedan siempre muy juntitas, siempre. Entonces, ahí uno puede hacer repique, ¿no? O sea, tomar alguna de estas plantitas con mucho cuidado y ponerla en un lugar definitivo. O como el maíz que veíamos recién, están muy justitas, eso sería repicar. Ralear implica, y lo hacemos muchas veces cuando hacemos siembras de lechuga, ¿no? Las semillitas de lechuga son muy chiquititas y hacemos por ahí siembras muy densas. Ralear significa sacar algunas y por ahí la podemos comer o se la podemos dar a la gallina. También la podemos trasplantar. Y el trasplante es fundamental, ¿no? En esta época el trasplante justamente es llevar una planta al lugar definitivo, ¿no? Que estamos haciendo ahora, mostramos fotos recién de, por ejemplo, los tomates, los ajíes, las berenjenas, los zapallos, los zapallitos, que es sacarla del almácigo, del lugar donde estaba protegida, donde la estábamos cuidando, al lugar definitivo. Solamente si podemos hacerlo en un momento donde los productores rurales hacen eso, ¿no? Cuando está por llover, plantan los tomates o las berenjenas, hacerlo de noche justamente para que las plantas sufran muy poquito, y como siempre, ¿no? Después de trasplante siempre, primero hacerlo despacio, ¿no? En este caso, como decíamos recién, vemos acá ¿ustedes están viendo? Sí, ¿no? ¿O no me están viendo? ¿Sí? ¿No me ven? Sí. Las plantas a lo mejor de que le mostraba hoy de los acá las plantas de los tomates, si uno tira, muchas veces nos quedamos con nada más que con el tallo, ¿no? Hacerlo despacio, y sobre todo siempre pensar 3 operaciones. Abonar, digamos, ese hoyo, ese agujero que hicimos, poner el plantín, poner en los costados mulching, ¿no? El mulching es que decíamos recién del tema de poner, por ejemplo, hojas secas, pasto seco, y fundamentalmente tener en cuenta la necesidad de regar inmediatamente, ¿no? Y esto lo podemos hacer, digamos, si lo hacemos en la tardecita, mucho mejor, ¿no? Para evitar esto que decíamos que la planta sufra mucho en esa operación, ¿no? Buenísimo. Bueno, hay una pregunta que es: ¿qué plantas crecen más rápido? Bueno, las lechugas, en esta época la radicheta, ¿no? Son los zapallitos de tronco, los zucchini, ¿no? Son plantas que crecen muy rápido. La rúcula, la planta de rúcula, entre que sembremos y cosechemos, a lo mejor pueden pasar menos de 3 semanas, los rabanitos, ¿no? La rúcula es una planta que no solamente crece muy rápido, sino que semilla rápido, ¿no? Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es estar sembrando permanentemente. Rodolfo nos preguntaba qué plantas aguantan pleno sol, por ejemplo, en una terraza. Todas podemos poner ahí, Rodolfo. Sí, todas las plantas necesitan mucho sol. En algunos periodos, decíamos recién, cuando son muy chiquitas y después del trasplante, muchas veces o la podemos cubrir con una media sombra, ¿no? O la podemos cubrir por ahí con... En el campo la gente pone plantas, ramas, ¿no? Haciendo como un techito para evitar. Pero todas necesitan un sol intenso, y lo vemos ahora, ¿no? Que
que a lo mejor... Dice, plantó una semilla de maíz, ¿cuánto tarda en salir el choclo? Pensemos que en general más o menos unos 100 días se tarda, pero hay tantas variedades de maíz que algunas a lo mejor están... La media sombra, Rodolfo, es fundamental. En el campo muchas veces lo que hace la gente es, cuando trasplanta algo, muchas veces la acompaña con un techito, con lo que tiene, ¿no? De maíz o de ramas para evitar, ¿no? Y la importancia, dice María, de la siembra escalonada es importante, ¿no? Sobre todo en el caso, muchas veces los trasplantes o sembrar de manera escalonada para tener un periodo de hortalizas más extendido en el tiempo, ¿no? Contábamos recién, podemos nosotros en nuestra zona sembrar maíz por lo menos hasta Navidad y trasplantar tomates hasta enero. O sea, fíjense, podemos trasplantar tomate ahora y quizás dentro de por ahí 70, 80 días ya estar comiendo y seguir trasplantando para tener tomates, no sé cómo será el año que viene, si es como benigno, que no hay tanto frío, lo podemos dar, ¿no? En el caso de la quinoa, dice, la quinoa en nuestra zona, ¿sabes? Se da bien. El gran problema de nuestra zona con la quinoa son los suelos, porque son los suelos tan diferentes, a lo mejor de lo norte, tienen mucha más materia orgánica, más nutrientes, y se va en vicio, ¿no? Yo conocí casos donde la quinoa crece, pero se va en vicio, crece mucho, se la vas a comer la quinoa como hoja, perfecto, pero le cuesta la fructificación, ¿no? Una de las cosas me parece importante, ¿no? La albahaca riéguenla, bueno, trasplantarlo, las plantas frutales, como decía recién, si las quieren trasplantar ahora, háganlo un día que a lo mejor esté nubladito, que no sufran demasiado las plantas, ¿no? Me parece importante, ¿no? Época de siembra ya bien. Bueno, el tema de la semilla este año venimos. La jácara de cítrico lo podemos usar, la yerba la podemos usar, todo lo que alguna vez vivió se puede utilizar. Bueno, del riego hablamos, de la papa ya también hablamos, la cosecha de ajo, yo le dije, el ajo lleva 10 meses, 10 meses, ahí nos hablan del esesfil, ahí ya la semilla de un fruto, ahí ya me mató, yo no lo... porque esa persona es chilena, puede ser que se diga acá. Puede ser el salsifi, no sé si será la misma, que acá se conocía, pero ya no. Bueno, ahí creo que contestamos todas las preguntas, me parece. Sí, casi que todas, impresionante, pero hay una última sobre la autoproducción de semillas. Bueno, hablaste un poquito, me parece, de su importancia y de la necesidad de avanzar en ese sentido. ¿Cuántas veces podemos cortar las plantas y consumirlas una vez que vuelven a crecer? Por ejemplo, la selga. Bueno, la selga podemos hacerle, alguna de las, por ejemplo, ahora están todas semillando, ¿no? Yo siempre cuento esto, las plantas tienen sus determinados periodos dados por la luminosidad, las temperaturas, ¿no? Más allá de nuestras ganas de comer, la selga, cuando los días van creciendo, florece. En algunos casos pudimos sacar 3, 4 cortes, por eso también la selga hay que sembrarla temprano, ¿no? Y hay variedades de invierno y variedades de verano, porque si no tiende a florecer, igual que las zanahorias y las plantamos ahora. Entonces, yo siempre recomiendo esto, todo lo que vayamos a plantar en el otoño hay que plantarlo casi entre fines de enero y mediados de febrero, ¿no? Incluso las acelgas. En época a lo mejor donde hay muy buena luminosidad y que podemos acompañar a las plantas después con un abundante riego. Buenísimo, Javier. Bueno, la verdad que es una cantidad de información impresionante que encuentro que es súper útil y bueno, yo anoté unas cuantas cosas. Les quiero comentar que estamos grabando también esta conversación. Bueno, les aviso al final, espero que todo el mundo se haya maquillado y toda esa cosa. Tal vez tengamos la posibilidad de subirlo al canal de YouTube que tiene la parroquia para que otras personas que por ahí no pudieron estar en la charla lo puedan ver cuando quieran. Son fundamentales, ahí Noemí nos preguntaba, son fundamentales la autoproducción de semillas. Para mí es fundamental en el hecho de que vamos obteniendo semillas que a lo mejor no están en el mercado, las tenemos en el momento propicio, ahorramos plata, son semillas que se van adaptando al suelo, al clima y a nuestros gustos, ¿no? Ahí Leonel nos preguntaba de obtener semillas criollas.
Vamos a buscar, Leonel, a ver cómo podemos hacer de compartir algunas semillas de maíz criollo que hay acá en Argentina, tenemos acá, tanto el maíz paraguayo, tengo como la segunda o tercera generación del maíz abasto, ¿no? Que lo fuimos reproduciendo. Hay semillas de maíces autóctonos. Bueno, espero que... Espectacular, Javier. Un gusto haber compartido. Yo la verdad que... Sí, quiero agradecerte, discúlpame, pero la verdad que estamos súper felices y te agradecemos un montón. Bueno, un montón de gente igual te está escribiendo en el chat por tu sencillez, tu humildad y por compartir todo lo que conoces, que bueno, mucho proviene del estudio, pero también me da la sensación de que mucho proviene de la experiencia, ¿no? En la que exactamente, exactamente. De un gusto estar ahí, volver ¿no? a verlos a ustedes. Repito, yo estoy en el instituto terciario desde hace 28 años, y creo que me conozco, creo que no me ha quedado ninguna en las parroquias por conocer de San José, tantos, yo nombro siempre Santa Marta, Santa Isabel, porque fui la que más iba, o la que está en tu barrio, que nunca me acuerdo el nombre, la calle que está... Santa Rita. No, y la que está por la calle... ¿Cómo se llama la que está por Beltrán? ¿Cómo se llama? Antes de llegar... Porres. No me salía. Me quería acordar de la mañana y no podía. Sí. Iba muy cerca ahí de la parroquia y también estaba una iglesia del Padre Vila, Mater Dei, ahí muy cerquita, así que he ido bastante tiempo. Yo agradezco mucho también esto, ¿no? Tanto con algunos nombres, me acuerdo de caras del nombre Llanola, a veces se me va. Igual que con tu mamá, con muchos profesores de alfabetización, de los CENS, del Instituto de Formación. Yo me acuerdo de muchos lugares donde podíamos ir a hacer huerta. Siempre lo recuerdo como un periodo muy lindo, ¿no? De aprendizaje, de búsquedas. En cada una de las parroquias, Enero Manuel, como decíamos recién, ¿no? De reafirmar estas cuestiones que me parece... Medalla Milagrosa del Seibo, muy bien. Yo algunos me olvido, También hemos hecho huerta en las parroquias, me acuerdo que estaban del otro lado, del Cortijo, ¿no? Que eran del padre, se me fue, que está en Marcos Paz, el padre Armando, también hicimos algunas bueno, cuánta historia, cuánta generosidad de tu parte. Todo fue cambiando, ¿no? Pero siempre recuerdo, estaba hablando de los principios de los 90, casi hasta mediados de los 2000, esta idea, y bueno, ¿no? Que se siga en la parroquia estimulando, yo le agradezco mucho al padre, que se siga estimulando estos procesos, pese a la distancia, de autoproducción, que podamos, lo repito, estoy en el estudio terciario hace mucho tiempo, y también, ¿no? Generar vínculos entre las instituciones, entre la parroquia. Me parece así un elemento muy fuerte. Y recuperar, ¿no? Yo digo, para cerrar y no cansarnos, me parece bueno, ¿no? Que también desde la parroquia se fomente la autoestima, desde la autoproducción de alimentos, mejorar nuestras casas, compartir semillas, compartir saberes. Así que le agradezco al padre que nos continúa dando esta posibilidad de discutir y de analizar la realidad y no quedarnos sentados, ¿no? Lo que peor que nos puede pasar acá es Leonel es alumno mío, por eso pone esas cosas que pone ahí, y sabe que yo lo quiero mucho, por eso Leonel pone esas cosas. Seguir fomentando me parece importante. Yo soy fanático de la huerta desde hace mucho tiempo, los que me conocen, me gusta hacer huerta, repito, porque creo que es una herramienta fundamental, ¿no? Para todos nosotros, para recuperar, lo decíamos recién, la autoestima, ¿no? Y está claro que cuando uno ve una casa que tiene una huerta, vos me vas a ayudar porque es vecina tuya. ¿Cómo se llama la señora catamarqueña que vive por la calle ahí cerca de tu casa? ¿Cómo se llama Adela, la señora que es de Catamarca, que tiene una huerta muy linda y frutal en la puerta de la casa ahí? ¿Marta? Por la calle Beltrán estaba. Carmen. Carmen puede ser, una señora muy flaquita que es catamarqueña. Yo la vi este verano. Alba es catamarqueña. Alba, sí. Una huerta. Nueces también.
una huerta muy chiquita. Y cuando yo decía recién que había huertas de jardín, su huerta era una huerta de jardín, ¿no? Porque en el jardín tenía, me acuerdo, frutales y una huerta muy bonita. Así que bueno, recuperar la autoestima, yo estoy disponible para poder compartir con ustedes. No sé cuándo volveremos a la nueva normalidad y gracias de vuelta al padre y gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Sí. Realmente acá con doña César estamos en Marcos Paz, representando a la parroquia, y un gusto, de verdad, un gusto muy grande de compartir con ustedes lo que fuimos viendo y gracias a vos, Valeria, que te esforzaste tanto para poder salir. Y gracias a Noemí que nos permitió conectarnos, reconectarnos, o sea, estas cuestiones que nos pasan con la modernidad que a veces no juega en contra. Pero les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Javier. Yo los invito a los que quieran, se animan y pueden, si quieren abrir su micrófono, se le damos un aplauso grande a Javier, que la verdad que impresionante tu charla. Muchas gracias. Bravo, Javier. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Saludos a César, sí, le vamos a dar los saludos a César. A César la vemos algunos días de semana, así que le vamos a dar los saludos. Bueno, y pensar en autoproducir semillas me parece importante. Así que gracias a ustedes por todo este tiempo. Una nueva edición. Y seguramente vamos a encontrarnos de vuelta. Vos, Valeria, vas a ser encargada de que nos encontremos de vuelta. Dale, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre, buenas noches.